presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con
Hola, Dios te bendiga. Estamos felices de poder volver a estar juntos otra vez. La verdad que nos hace bien. Siempre comparto esto porque nos edifica, nos encanta poder compartir el culto de alabanza y de oración al Señor. Esperamos que las alabanzas hayan ministrado tu vida y sabes que el Señor se mueve en medio de la alabanza, así que oramos para que la alabanza te haya bendecido, te haya podido ayudar a exaltar el nombre del Señor Jesús. Y bueno, nos predisponemos a compartir la palabra y a disfrutar un tiempo en su presencia, pidiéndole a Dios que hable a nuestro corazón. Te quería recordar, seguramente lo debes estar viendo, hoy vamos a compartir Santa Cena, así que si te habías olvidado, aprovecha en estos momentos para preparar tu trozo de pan y vino o jugo, como para que cuando terminemos la predicación podamos compartir juntos este tiempo tan íntimo que es recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y te quería anunciar que el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a tener una reunión especial del Día del Padre, con una palabra especial también para el Día del Papá, y vamos a tener un culto con algunas novedades, sorpresas también. Así que esperamos que puedas conectarte de nuevo y como siempre oramos para que todo esto pueda ser de bendición. No nos podemos encontrar físicamente, pero qué bueno que a través de internet podemos estar juntos y podemos bendecir juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como estábamos viendo el domingo anterior, habíamos hablado un poco sobre experimentar el amor del Padre y hoy quiero compartirte algo respecto a la familia y quiero que lo hagamos a través de una familia bíblica, por supuesto, pero para entender algunos principios, no quiero explayarme mucho tiempo, quiero que entendamos algunos principios bíblicos respecto de esto y que nos ayude en este tiempo aquellos que por gracia de Dios tenemos familia, aquellos que tienen chicos chiquitos, aquellos que son más grandes, pero que siempre hay tiempo para encuadrarnos dentro de lo que la palabra del Señor nos dice. Así que si tenés ahí tu Biblia, primero voy a recordarte para poder tener como una plataforma algunos puntos principales del domingo pasado que nos va a ayudar a introducirnos en esta mañana en este tema. ¿Te acordás que habíamos hablado de lo que te decía, experimentando el amor del Padre? El verdadero amor de Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son carga. Para permanecer en el amor de Dios tenemos que estudiar la palabra, orar desde el corazón, enseñar a los demás quién es el Señor y adorarlo. Los que permanezcan en el amor de Dios disfrutarán la vida de verdad. Demostrar que amás a Dios por medio de tus frutos, y uno de ellos es el amor al prójimo y amarlo como a ti mismo. ¿Te acordás que habíamos puesto el ejemplo de las semillas y del fruto? Que lo importante, si bien esto era necesario, el tema de la semilla, no podías tener el fruto, pero lo que el Señor estaba buscando era el fruto. El Señor nos da los mandamientos y nos instruye en su palabra, pero que lo que está esperando es el fruto. Bueno, entonces, teniendo como base eso, en esta mañana quiero hablarte de un tema que en la Biblia parece medio risueño, pero es la desesperación de una mamá porque pierde a su hijo. ¿Alguna vez te pudo haber pasado que el nene se te escapa de la mano, vos estás haciendo compras, estás en algún lado y de repente te querés dar cuenta y el nene desapareció? ¿Dónde está el nene? En la playa lo podés ver cuando los chicos a veces se pierden, se van corriendo por algún lado y empiezan todos a aplaudir y bueno, ahí aparece la criatura. Pero algo así ocurrió en la Biblia y entonces quiero que nos detengamos para compartir eso. Quiero que leamos dos pasajes bíblicos, o mejor dicho, es el mismo pasaje en dos versiones, porque ¿sabes qué me interesa que entendamos algo? Mirá que dice, quiero usarlo también como introducción, después vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, pero mirá que dice en el libro de Efesios capítulo 5, verso 15 y 16, en la Nueva Traducción Viviente dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios.
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Estamos viviendo días así, ¿no es cierto? Bueno, mirá lo que dice lo mismo en Reina Valera, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra del Señor nos instruye a que los días son malos y que entonces como consecuencia de los días malos muchos estamos perdiendo el tiempo en cosas necias, en cosas que no son productivas, que no son beneficiosas. Y de repente cuando nos damos cuenta, a veces yo hago un ejemplo y digo, haga así, muéstreme el segundo que tiene puesto en su mano. No podemos agarrarlo el tiempo se nos va de las manos. Cuando nos queremos dar cuenta, mire, ya estamos casi a mitad del mes de junio. Y entonces, cuando queremos darnos cuenta, prácticamente el año se nos está yendo. Y entonces, tenemos que entender que hay mucha responsabilidad en nosotros en cuanto a lo que estamos haciendo, administrando, llevando adelante, como consecuencia de lo que Dios nos entregó. Y en este caso, aquellos que podemos tener familia, o aquellos que a lo mejor tienen papá, mamá, aquellos que todavía no se han casado pero tienen papá y mamá, o a lo mejor los padres que están esperando chicos, o a lo mejor ya con hijos chicos, niños o adolescentes o jóvenes. Tenemos que entender que el Señor nos está requiriendo algo, que el Señor nos está hablando en este tiempo, porque la palabra del Señor dice que los hijos son una bendición en nuestra vida, pero que tenemos que saber cómo administrarlos. Quiero leerte una parte de un informe que sacó la ONU y después de uno que es muy reciente, de algunos días atrás en cuanto a esto de la pandemia, pero mirá lo que sacaron en el año 2014 en la ONU por el Día Internacional de la Familia. La sociedad civil pide a los gobiernos reconocer la importancia fundamental de las medidas de apoyo a la familia a la hora de mejorar la solidaridad intergeneracional y luchar contra la pobreza. Hacer frente al cambio demográfico y promover la evaluación de las políticas sobre la familia y el intercambio de buenas prácticas. Formular políticas que propicien el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Fíjate cómo se están dando cuenta que hay cosas que están interrumpiendo o que estaban interrumpiendo hasta este momento de la pandemia, donde ya se pudo tal vez normalizar en algo, el tema del desbalanceo entre el trabajo y la vida familiar. El informe que quiero leerte o lo que salió publicado dice: todos los días son domingos. ¿No te parece que es así? Todos los días ahora parecen domingos, por efecto de la cuarentena. Dice, vivimos vidas basadas en la ocupación y la acumulación de actividades que tienen una función evasiva. No estamos dispuestos ni acostumbrados a encontrarnos con nosotros mismos, advierte Luterú. El principal aspecto es que la familia contemporánea no está acostumbrada a compartir tiempos por fuera de lo planificado. El estar siempre con los otros no es lo más común. Lo que se empieza a ver en las redes y sesiones es que los padres ahora tienen un tiempo extra para dedicar a sus hijos. En el caso de los que tienen hijos chicos, en ese tiempo inventan entretenimientos, los ayudan a hacer las tareas de la escuela, recuperan viejos juegos de mesa, ven películas por televisión. Así es como responden a la demanda tal vez de poder salir y de ir a alguna plaza. Por ejemplo, aunque precisamente por su capacidad lúdica son los niños los más preparados para este encierro. Están acostumbrados a diseñar mundos propios dentro de las cuatro paredes. El sentido común lleva a pensar que la adolescencia es una etapa más complicada. Los adolescentes con acceso a la tecnología suelen vivir sus vidas en la virtualidad prácticamente sin hacer distinción entre el mundo real y el mundo online. Pero históricamente no les agradan las normas. Una cosa es que quieran estar conectados y la otra es que tengan que hacerlo. Empieza a surgir una erotización del espacio exterior. Aporta Esborrás. Para muchos padres,
Fue muy difícil hablar de la cuarentena sin que se genere un clima de pelea, rispidez o malestar. Fíjate que muchos están disfrutando este tiempo en la casa. ¿Por qué? Porque les dio tiempo de familia. Ganaron tiempo de familia, lo disfrutan con los chicos, están permanentemente. Aún los que están haciendo home office, están trabajando desde su casa, se conectan al trabajo, pero pueden estar con la familia durante todo el día. Pero fíjate que hay muchas familias que esto les generó problema. ¿Por qué problema? Porque no estaban acostumbrados a estar juntos. Porque las costumbres que tenían era que cada uno salía, iba a su trabajo, volvía del trabajo, se encontraban, cenaban, disfrutaban la cena, disfrutaban a los chicos, bañaban a los chicos a la cama, mañana será otro día. Y así tranquilamente hasta el fin de semana se disfruta en familia, pero volvía el lunes y la rutina volvía otra vez. Y entonces el único pasatiempo que tenían para estar muchos tiempos juntos era en la época de vacaciones. Nosotros hemos conocido gente que de repente, y en consejería pastoral estuvimos atendiendo familias que venían los problemas en la familia justamente en el momento de vacaciones, cuando tenían que disfrutar, porque no sabían estar juntos, porque no sabían compartir tiempo de calidad juntos. Así que para unos lo que puede ser ahora la cuarentena en bendición y estar con la familia, para otros les genera problema. A otros les genera, como decía en el informe, rispidez, les genera amargura, les genera malestar. Y a lo mejor uno le pone la mejor onda y quiere pasarlo de la mejor manera, pero el correr de los días, el devenir de los días, el hecho de no poder salir, la angustia que empieza a generar cierta rispidez en la familia. ¿Por qué te quiero hablar de este tema? Porque quiero que nos introduzcamos en el tema de los niños, los jóvenes, los adolescentes, porque quiero que veamos este paralelo en la familia que te voy a hablar con nosotros. Y quiero hacer el paralelo entre la familia y nosotros como cristianos e hijos de Dios. Y entonces quiero ahora sí que me acompañes, por favor, a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 5, el libro de Lucas, capítulo 2, 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52. Como siempre lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así que puede ser que difiera alguna palabra, pero el contenido es exactamente igual. Así que te doy unos segunditos para que puedas buscarlo. Lucas capítulo 2, 41 al 52. Dice la palabra del Señor así, 41. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que los oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. En este contexto podemos ver que hay 2 diálogos. Uno que es el diálogo que tiene el Señor Jesús con sus padres y el otro es el diálogo que tiene el Señor Jesús
con los sabios, con la gente preparada que estaba en el templo, en la sinagoga. Pero quiero comenzar con esto. Si yo hablara, y me gusta hacer este comentario, de lo que son los procesos en nuestra vida. Porque entiendo que nosotros somos resultados de procesos. Lo que hoy somos es el resultado de lo que fue mi vida, porque mi vida me fue marcando, mi vida me fue formando. Y entonces hoy soy consecuencia de aquello. Puede haber sido bueno, malo, regular, modificado cosas en el proceso, pero hoy soy lo que realmente soy. Pero si eso yo lo paso a lo que es el proceso de la vida, me doy cuenta que en algún momento yo fui una persona que se engendró en el vientre de mi mamá, fui niño, fui adolescente, fui joven, fui adulto y ahora me encuentro en una etapa, bueno, sigo siendo adulto, pero un adulto un poco más grande. Y uno llega a la edad de anciano. Así que el proceso de la vida no sabe uno cuánto es, porque la palabra del Señor dice que en sus manos están nuestros tiempos. Así que pensemos cronológicamente que el proceso de la vida puede ser, no sé, 80, 70, 100 años, 90. Pero paralelamente al proceso de la vida se da el proceso de la enseñanza. Así que cuando yo soy un niño, juego, me divierto, me entretengo, juego con mis papás, ellos me enseñan en casa, tengo mucha interrelación con ellos, hasta que llega un momento en que tengo que empezar a socializar y aprender, y entonces comienzan a mandarme a algún centro educativo, me empiezan a mandar a algún jardín, a una sala maternal, y entonces empieza mi proceso educativo, que se empieza a paralelizar con mi vida. Así que ya no solamente empiezo a gastar mi tiempo, como dice Santiago, que la vida es humo, no la empiezo a gastar solamente sin hacer nada, sino que ahora le empiezo a adosar al proceso de la vida el proceso de capacitación. Y entonces empiezo lo mismo, empiezo en una sala maternal, supongamos que es así porque papá y mamá trabajan, empiezo en una salita. Después llega el tiempo y comienzo mi escuela primaria, termina mi escuela primaria, comienzo a entrar en la adolescencia y empiezo a entrar en la escuela secundaria, termina la escuela secundaria y empiezo o un colegio terciario o una universidad y termino la universidad y puedo seguir un máster y puedo seguir estudiando. Pero supongamos que el proceso de aprendizaje son alrededor de 20, 22 años, desde que comienzo en la sala maternal hasta que me recibo en una carrera. Quiere decir que en mi proceso de la vida de 70, 80 años, yo estuve paralelizado alrededor de 20, 25 años en una capacitación formal, si se quiere, para poder tener un título o no, o a lo mejor hice la escuela primaria, secundaria y después quise abocarme a algún trabajo y aprendí algún trabajo y me dedico a eso. Pero hay un tiempo en paralelo en que yo me capacito y mientras vivo me voy capacitando. ¿Por qué? Porque yo quiero insertarme en la sociedad. Y entonces yo quiero brindarle algo a la sociedad y por lo que yo le brindo, la sociedad me va a retribuir. Eso es el tema del salario. O sea, yo me capacito, quiero llegar a ser algo, quiero llegar a ser alguien y entonces yo le entrego algo a la sociedad, que es mi capacitación por medio de mi formación y la sociedad me termina pagando un salario. Ahora, fíjate lo bueno de todo esto. La palabra del Señor dice que en los primeros pasajes de este mismo capítulo del libro de Lucas, en el capítulo 2, habla del nacimiento del Señor Jesús. Y entonces quiero llevarte cronológicamente lo que te estaba diciendo a la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús nace. Y entonces cuando Él nace, después de haber esperado los días correspondientes de la purificación de la mamá, según hablaba la ley de Moisés, lo llevan, es circuncidado al 8º día y entonces espera la mamá, cuando lo circuncidan, es como que ya empieza a ser una persona judía, ya bajo la ley está la circuncisión y ya comienza a ser
una persona de raza judía. Así que ya él era judío, había sido circuncidado al 8º día y ahora, pasado el tiempo de la purificación de la mamá, van al templo, están en las gradas del templo y entonces en esas gradas ellos ofrecen, como decía la ley mosaica, ofrecen las palomitas, 2 palomas, palominos, porque eran gente pobre, de acuerdo al dinero que tenían, eran lo que ofrecían, en este caso ellos eran gente pobre y entonces ofrecieron eso, dice la palabra del Señor, y ahí ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Que cuando lo están presentando el sacerdote, el sumo sacerdote que tiene en sus manos bendiciendo la vida de la criatura, entiende que no solamente tiene una persona que se llama Jesús, como le habían puesto sus padres por orden de lo que le había dicho el ángel, sino que se da cuenta que era el Redentor, aquel que venía a salvar al mundo de la esclavitud del pecado. Así que él estaba esperando, él había dicho que deseaba ver ese momento y que sus ojos no se iban a cerrar antes de que viera al Redentor, aquella persona que iba a traer la salvación. Así que ahí hacen este acto y entonces ellos se vuelven, ¿sí?, a su ciudad. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en el verso 40 del capítulo 2. Y el niño, presta atención a esto, quiero llevarte cronológicamente, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Te lo vuelvo a leer. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Así que era un niño. Empezó a crecer, la gracia le empezó a crecer también, la sabiduría, el entendimiento. Pero pensá que era un niño como puede ser tu hijo, como pueden ser los míos. Él jugaba, nada más que él era Dios hecho hombre, es verdad. Pero se había despojado, dice la palabra del Señor, de toda su deidad. Así que era una persona como cualquiera de nosotros. Por eso en la cruz del Calvario sufrió lo que sufrió y fue menospreciado, como decía la palabra del Señor, y sintió los dolores y lloró cuando había sido el tema de Pascua, te lo compartí, y él no podía pasar ese momento, le dijo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, o sea, sintió los dolores como personas humanas, así que él fue creciendo como un niño normal. Jugaba, aprendió el oficio del papá, seguramente, pensá que era el primer hijo de ellos, después tuvieron otros, pero a lo que voy era que era un niño y que fue creciendo. Pero quiero recalcarte esto, que iba creciendo, dice el verso 40, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. No iba a la escuela porque era un niño, no tenía la sala maternal, no tenía el jardín, no era la primaria. ¿Dónde se llenaba de sabiduría? Se llenaba de sabiduría en su casa. Porque los papás ejercían el rol de enseñanza. Ahora, ¿por qué ejercían eso? Porque en el libro de Deuteronomio, que después te lo voy a leer, en las ordenanzas y en los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés, tenían que enseñarle al niño a amar a Dios por sobre todas las cosas. Quiere decir que la primera enseñanza, lo que iba a marcar la vida del niño, se dice que los primeros 7 años, creo que es donde se marca la identidad de la criatura, donde se empieza a formar el carácter de la criatura. Así que en ese tiempo primario, la mayor influencia sobre la vida de la criatura fueron las de sus padres. Fue su casa, es donde se crió, es donde aprendió lo que le enseñaron de la ley mosaica, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Evidentemente desarrolló ese deseo, pero el tiempo cronológico siguió pasando, dejó de ser un niño y siguió creciendo. Y entonces ahora nos encontramos con un Jesús que está en el borde de los 12 años.
Está en plena etapa de adolescencia. Y entonces vos sabés lo que son los adolescentes. Vos sabés lo que ellos piensan, vos sabés que y justamente el nombre es ese, adolecen de un montón de cosas, pero se creen que lo saben, pero adolecen, se creen que conocen, pero adolecen. Y entonces esa generación, esa edad, empieza a marcarlo y empiezan de nuevo lo que te decía antes, las rispideces, que creen que lo saben y no lo saben, y que de repente ellos quieren manejar su mundo, y ahí están los papás y luchando. Y entonces llegó la misma edad, la edad de 12 años. Pero para el pueblo judío esta era una edad crucial. ¿Por qué era la edad crucial? Porque era la edad donde se empezaban a insertar en lo que era la parte de la ley. Era la edad de los 12 años donde ellos empezaban a prepararse para que a los 13 años ya puedan estar insertados en la ley. Hoy es común nombrar o sentir nombrar lo que es el Bar Mitzvah, que es una fiesta tradicional judía donde ellos a los 13 años ya son personas mayores. Para ellos ya ellos pueden ejercer determinadas cosas que antes no podían hacerlo. Entonces ya se los consideraba en esta época a los 13 años como una persona mayor. Entonces él estaba en el borde, estaba a los 12 años. Y sabés que por lo general habían 3 fiestas en el año donde iba la gente a la ciudad de Jerusalén a festejarlo. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pascuas. También marcaba la ley que pedía que las familias que se acerquen sean las que tenían como mucho un día de camino. ¿Para qué? Para que no vayan tanta gente y caminen tanto. Resulta que en la ciudad donde estaba el Señor Jesús con su familia, hasta Jerusalén, habían 3 días de camino. Pero la mamá, todos los años igual, desde que él era niño, llegaba a la ciudad de Jerusalén para festejar las Pascuas. Así que para ellos era normal. Y era normal caminar por la ciudad de Jerusalén, era normal pasar las fiestas, era normal ver las sinagogas. Pero en este caso, en esta oportunidad del que estamos viendo, vemos que terminan de celebrar las fiestas, terminan de celebrar las Pascuas, y ahí como termina, ellos emprenden el regreso a su ciudad. Vuelven otra vez a su casa. Y entonces vuelve todo el tumulto de gente que había venido, vuelve otra vez para su ciudad. Iban caminando, iban charlando y a lo mejor irían recordando momentos de la fiesta que habían vivido. Pero en un momento dado, ve que Jesús no estaba. Jesús se había ido. Quiero mostrarte esto y llevártelo tal vez a lo espiritual. Fíjate que en un momento, salen de una fiesta, salen de un jolgorio, salen de un lugar lindo de haber disfrutado un tiempo de celebración. Caminan como siempre, hacen su vida como siempre, pero en un momento se dan cuenta que le falta algo. Le falta a su hijo, y su nombre era Jesús. Fíjate la desesperación que le agarró a esta mamá. Fíjate que ella dijo, bueno, tal vez venga con los parientes, caminando más atrás. Pero no estaba tampoco entre los parientes. Y entonces, con desesperación, vuelve otra vez junto a José a la ciudad de Jerusalén y empieza a buscarlo. Y la palabra del Señor dice que pasaron 3 días hasta que recién pudieron encontrarlo. ¿Y sabés qué me llama la atención? Porque la Biblia habla mucho de 3 días. 3 días está puesto en muchos textos bíblicos. Cuando el Señor Jesús dijo, al tercer día voy a destruir el templo, al tercer día lo voy a reconstruir. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, al tercer día resucita. Fíjate cuántas cosas nos hablan del tercer día. Y ahora da la casualidad que el niño también desaparece y al tercer día vuelve a ser encontrado. Y ahí se produce este diálogo con la mamá y el papá. Cuando lo encuentran, ¿dónde lo encuentran? En el templo. Lo encuentran ahí hablando y discutiendo con aquellas personas que estaban en eminencia, que conocían la ley. Ellos sabían, ellos habían aprendido. Ahora, fíjate una cosa.
la enseñanza de los papás, cómo había insertado en el corazón de la criatura lo que sabía, cómo sabía de la ley, si bien de nuevo él era Dios, conocía, tenía una gracia especial, pero toda la influencia, cómo se pone a discutir con las personas que conocían, y entonces quedaban atónitos escuchándolos. Pero fíjate lo importante de esto, es que de repente cuando se encuentra con la mamá, le dice, escúchame Jesús, ¿por qué hiciste esto? Y fíjate, te lo quiero leer para que entendamos las palabras que usó. Hijo, ¿por qué has hecho esto? Verso 48. Le dijo su madre, tu padre y yo estamos desesperados, buscándote por todas partes. ¿No te pasó esto de nuevo? Cuando no encontrás al nene o a tus hijos, la desesperación que te agarra, la angustia que te agarra. Y acá fíjate, quiero llevártelo a lo espiritual, porque quien se había perdido, quien se había ido, quien no estaba, era Jesús. ¿Y qué es lo que pasa a veces cuando nosotros nos encontramos en la misma situación? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos sentimos a veces que estamos sin la presencia de Él? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos damos cuenta de que en nuestro interior está completamente vacío, que hay algo que falta? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando de repente nos damos cuenta que el Señor Jesús quedó allá atrás? Que yo terminé haciendo mi vida, que de repente hablando de Jesús, porque ellos hablaban seguramente de Jesús en el camino, iban hablando lo que habían disfrutado, pero Jesús no estaba. Lo que quiero decirte es que muchas veces podemos hablar de Jesús, pero Jesús no está. Podemos nombrar a Jesús, pero Él no está. Podemos añorar, podemos pensar, podemos disfrutar, podemos decir qué bueno lo que Jesús hizo, pero Jesús no está. Y entonces es importante lo que hizo la mamá y lo que hizo el papá. Paró su camino y retrocedió para buscarlo en una forma desesperada. Y lo que quiero compartirte es eso, que a veces nosotros nos encontramos con que Jesús no está. Hablamos de Jesús, adoramos a Jesús, exaltamos el nombre de Jesús, pero Jesús no está. Y vos decís, ¿pero dónde no está? No está acá. El corazón está vacío. Y te das cuenta que está vacío porque lo sentís que está vacío. Te das cuenta que en tu interior hay una sequedad espiritual terrible, pero seguís hablando de Jesús. Seguís congregándote, seguís en el templo como Él lo estuvo en el templo y tal vez seguís hablando de la palabra y seguís compartiendo con gente que conoce la palabra y hablás como si supieras toda la palabra, pero Jesús no está. Y lo más triste es que no hay desesperación para que Jesús vuelva. Es como que nos sentimos cómodos, hablamos de Jesús, pensamos en Jesús, leemos. Como podían haber hablado en la sinagoga de la ley. La tenemos sumamente clara, pero Jesús no está. Y entonces es el momento de detener el camino. Es el momento de frenar la marcha. Es el momento de hacer un alto. Y es el momento de mirar hacia atrás. ¿Dónde quedó Jesús? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde te lo olvidaste? ¿Qué hizo que te olvides a Jesús? ¿Por qué te soltaste de la mano de Jesús? Es importante en este tiempo, tiempos difíciles como los que te leí en los primeros pasajes bíblicos, que tengamos conciencia que son tiempos complicados, que son tiempos difíciles para aquellos que son niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, tiempos complicados para vivir sin Jesús. Para estar lejos de Jesús, para simplemente hablar de Jesús, pero no tenerlo a Jesús. Lo importante es que en este tiempo, si te das cuenta que hablas de Él, que podés nombrarlo, que podés recordar lo que hizo, pero te das cuenta que acá adentro no está Jesús, puedas detener la marcha y ahí en la tranquilidad de tu casa o en donde te encuentres, puedas ponerte de rodillas y hablar y buscarlo, a ver dónde quedó Jesús. Y seguramente lo vas a volver a encontrar como lo encontró su mamá y su papá.
Pero es importante la honestidad que puedas tener ante Dios, porque tal vez el Señor nos presta este tiempo para eso, para poder frenar y para poder retroceder y para poder encontrarnos de vuelta con Jesús, para que podamos sentir de nuevo la presencia de Jesús. La mamá y el papá hablaban de Jesús, pero la presencia no estaba con ellos. Quiero hablarte de esto un segundo. ¿Dónde está la presencia de Jesús? ¿Dónde quedó su presencia? Cantamos, alabamos, adoramos, pero necesitamos su presencia. Si no, somos árboles secos, no damos fruto, estamos igual. Es como que nuestras raíces se secaron, seguimos parados por la simple inercia de estar parados, pero el primer viento recio que venga va a tirar abajo el árbol. ¿Por qué? Porque las raíces no están cimentadas sobre la roca. Y es entonces cuando vienen los problemas, las dificultades, y vienen los problemas y las dificultades otra vez. Y es donde nosotros seguimos de pie, simplemente por misericordia de Dios. Y te vas a dar cuenta que nosotros nadamos en la misericordia de Dios porque son nuevas cada mañana, pero nunca en la obediencia a Dios. Nos cuesta obedecerle, nos cuesta acercarnos a Dios, nos cuesta asimilar la palabra, nos cuesta ponerla por obra la palabra, nos cuesta que pueda modificar nuestra vida la palabra. ¿Por qué nos cuesta? Porque en muchos momentos de nuestra vida, en muchas situaciones de nuestro corazón, no estamos dispuestos a dejar que la palabra transforme, porque nos sentimos cómodos con determinadas cosas. Pero los tiempos son difíciles, lo leímos, de nuevo te lo digo. Los tiempos no son tranquilos, son tiempos complicados. Y son tiempos donde tenemos que estar tomados de la mano de Dios, pero de una forma extraordinaria. Porque en cualquier momento podemos soltarnos y el Señor sigue su marcha y nosotros nos quedamos detenidos. ¿Dónde quedó Jesús? ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde está? Esa fue la palabra de María y de José. Pero te lo vuelvo a leer otra vez. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y ahora quiero referirme a esos que están en forma desesperada buscándolo a Jesús y no lo pueden encontrar. ¿Y sabes por qué no lo pueden encontrar? Porque no saben dónde buscarlo. Porque golpean puertas y son puertas equivocadas. Son puertas donde el Señor no está. Son puertas donde tal vez hablan de Jesús, pero Jesús no está. Y entonces es donde la palabra del Señor te dice que tenés que ir a predicar el Evangelio y hablarle y ser puente para que puedan encontrar a Jesús. Fíjate la diferencia. Fíjate ahora que vos lo encontraste, que vos lo tenés, que vos lo disfrutás, que vos lo conocés, que vos tenés intimidad con Él, que pasás tiempo en su presencia, que conoces el corazón de Él. Mira lo que el Señor te dice, que le prediques a aquellos que están buscando y lo buscan en un lugar equivocado, para que pueda ser puente, para que muchos lo conozcan. Por eso es importante que en este tiempo que Dios nos presta para estar tranquilos en casa, buscándole, orando, leyendo la palabra, entendamos lo que hablamos el domingo, entendamos esta palabra, que los tiempos son difíciles, que es el amor, que es el perdón, pero que es la búsqueda, no dejar a Dios, no olvidarnos de Él, no olvidarnos de Jesús, ni dejarlo en el camino. Sino que si nos damos cuenta que lo hemos dejado, es frenar nuestra marcha, retroceder en el camino e ir a buscarlo. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y entonces, fíjate una cosa, ahí está en su adolescencia. La palabra del Señor nos habla esto. Lucas, te lo voy a leer, 2:41. Dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Antes de ese tiempo, te lo aclaro, no era necesario que vayan. Si querían ir, iban. Pero a partir de la edad de los 12 años, ya sí tenían que ir, porque era lo que te decía, ya entraban en lo que significaba la ley mosaica, y entonces a partir de los 12 años se justificaba que vayan. Por eso está diciendo esto. Y 43, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre.
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te estoy leyendo ahora Reina Valera, ¿no? ¿Por qué nos has hecho esto? Y yo te he buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero escucha esto, mas ellos no entendieron lo que estaba diciendo. Fíjate una cosa. Les está hablando Jesús. Y fíjate esto, ellos sabían para qué había venido Jesús, porque se lo había dicho el ángel cuando María queda embarazada, queda encinta. El ángel le había dicho que iba a dar a luz al Redentor del mundo. Y entonces cuando él le está hablando, le está diciendo: ¿no sabés que en los negocios de mi padre me conviene estar? No entendió. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces nos resulta difícil entender la palabra del Señor. Porque a veces oímos la palabra del Señor, pero no entendemos. Porque a veces oímos lo que el Señor nos habla a través de su palabra, pero no entendemos. Eso le ocurrió a María y a José. La palabra del Señor así lo está diciendo. Pero ¿sabés que quiero llevarte al verso 52? Porque el verso 52 dice algo que lo había repetido en el verso 40. ¿Y qué es lo que está diciendo? Y Jesús, fíjate que ahora ya no habla, y el niño crecía, como dice en el 40, sino que ahora dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Fíjate una cosa, de niño, la palabra del Señor nos dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, de niño. Pero ahora de adolescente, no dice el adolescente, sino que ahora dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con la gente. De nuevo, fíjate la influencia de la familia, fíjate la influencia de los padres. Entonces yo quiero compartirte respecto de esto algunos puntos. ¿Y por qué te lo quiero compartir? Porque la adolescencia es una etapa complicada en la vida de los jóvenes. La adolescencia es una etapa muy difícil, es una etapa de mucha formación, es una etapa formativa también en ellos, pero también conlleva algunas rebeldías. Tienen exigencias. Pero fíjate, te quiero nombrar estos puntos para que nos quede bien grabado. Los elementos que nutren la vida del niño, del adolescente, son el afecto, la provisión, el cuidado y la educación. Te lo voy a decir de vuelta. Es el afecto, la provisión, el cuidado y la educación. ¿Y sabes esos principios dónde los adquiere? En casa. No los adquiere en ningún otro lado. Muchas instituciones aportan a eso, pero básicamente lo aprenden en casa. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas casas, sin darse cuenta, están forzando a que los hijos adquieran esto en otro lado que no es casa. La educación, la escuela,
hay instituciones que brindan esa capacitación. Pero hay una educación primaria que llega en casa. Hay una educación que no debe faltar, que está en casa. Y es la educación que brindan los padres a los hijos. Hay un cuidado que tienen que tener los padres hacia los hijos. Hay una provisión, escucha esto, hay una provisión que tienen que darle los padres a los hijos. Y hay algo que se llama afecto que tienen que darle los padres a los hijos. No te estoy diciendo nada raro que no esté en la Biblia. A veces nosotros nos quejamos porque nuestros hijos salen buscando afecto en otro lado. Y entonces quiero volver a esto. Quiero volver al primer núcleo, quiero volver a casa, quiero volver a la familia. Quiero volver a que nos demos cuenta, lo que te decía antes, que cronológicamente fuimos creciendo y se fueron incorporando cosas. Te lo mostré o te lo estoy mostrando a través del niño Jesús, cómo fue aprendiendo en la casa los que son valores, la palabra de Dios, el amar al prójimo, el amar a Dios, porque eran cosas que habían aprendido sus padres y se lo estaban transmitiendo a su hijo. Y entonces se incorporó todo eso. Había una gracia y un favor de Dios y está bien y es verdad. Pero hay muchas cosas que se tienen que aprender en casa. Por eso en este tiempo te hablo de la familia. Como te dije antes, hay un riesgo en la familia. Se están desmembrando la familia, la cuarentena, algunos la están pasando bien. Empiezan a haber rispideces, peleas, broncas en la familia. Empiezan a haber situaciones que salen a la luz, situaciones porque no se saben manejar o contener el uno al otro. Y lo que estamos logrando es que de repente no puedan encontrar los niños, los adolescentes, los principios que te estoy hablando y que tienen que ser mamados en casa. En algún momento, porque después, escucha esto, en algún momento el adolescente busca otros caminos. Está bien y yo entiendo que a veces las amistades influyen y está bien, pero lo que digo es, cuando vos lo criás, cuando vos le enseñás a amar a Dios, cuando vos le enseñaste desde su niñez a que busque el camino de Dios, lo relacionaste con el camino de Dios y con gente de Dios y lo instruís en la palabra de Dios y esa palabra queda en el corazón y trabaja en el corazón y vos tenés que descansar en esa palabra. El problema es que a veces los hijos se nos terminan escapando de la mano, escucha esto, se nos terminan escapando y entonces le vamos a pedir a la iglesia ¿qué hacen con nuestros hijos y por qué nuestros hijos? Y entonces no es la iglesia, no es la institución, es casa, es casa. ¿Qué hacemos en casa con los chicos? ¿Qué hacemos en casa con los niños? ¿Qué hacemos en casa con los adolescentes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos controlando? ¿Qué estamos mirando? Entonces, a veces es muy fácil descargar y no sentirnos culpables por cosas que de repente teníamos que haber controlado. Pero lo bueno es que para Dios nada es imposible. Y entonces hoy es el mejor momento para entender la palabra y enmendar. Por eso te hablaba, ¿dónde quedó Jesús? Porque donde queda Jesús quedan las enseñanzas de Jesús. Y entonces cuando nosotros entendemos la palabra es donde la podemos asimilar y podemos volcarle, podemos enseñar y podemos hablar. Tenemos que entender lo que la palabra del Señor dice, los hijos son una bendición y es verdad, pero hay que trabajar en ellos. La palabra del Señor dice que te los entrega para que los administres. Tus hijos son de Él, la palabra del Señor dice que sos administrador de todo lo que Dios te da. Y el Señor te entregó hijos para que lo administres, los formes, les formes valores, les enseñes, los instruyas en la palabra, para que el Señor pueda cumplir en ellos el propósito por el cual fueron engendrados en el vientre de la madre. Entonces hay una responsabilidad primaria importante en la vida del hombre y de la mujer. Es importante que entendamos en este tiempo el rol de la familia. Es importante que entendamos la bendición que el Señor nos entrega. Es importante que entendamos lo que somos delante de Dios y que nuestro crecimiento y el de nuestra familia tiene que estar basado en los principios de Dios. Jesús mostró educación, valores, seguridad que le dieron una identidad firme.
Los niños que no viven a plenitud, sus etapas por falta de oportunidades no se desarrollan normalmente. Jesucristo vivió cada una de estas etapas. Lo mismo, el proceso pasa con aquellos que conocen a Jesús. Deben pasar inevitablemente por la etapa de la niñez, la adolescencia, la juventud. A veces cuando nosotros nos entregamos a Dios, y quiero hacerte, te decía que quería hacer un paralelo entre lo natural y lo espiritual. Cuando yo me entrego al Señor, me entrego y soy un niño espiritual. Y entonces estoy como aquel bebé en el Señor, que estoy maravillado y me sonrío y busco y estoy así y quiero y indago y estoy creciendo. Y entonces es esa leche es que el Señor me ama y que lo busco y que estoy maravillado. Pero no puedo vivir toda la vida de esa forma. Porque hay algo que se llama vida, y así como está la natural, está la vida espiritual. Entonces yo empiezo en el proceso de la vida espiritual. Y ese proceso de la vida espiritual pasa por la niñez espiritual, pasa por una adolescencia espiritual, y esa adolescencia es donde a veces estamos cargados de caprichos, igual que los adolescentes, y los niños un poco más grandecitos que todo lo quieren y que lo ven, y entonces se desesperan y que se enojan con los papás y no se lo dan, y que cuando somos adolescentes queremos hacer lo que queremos y le llevamos el apunte a papá y a mamá hasta por ahí nomás, pero yo me la conozco toda. Eso mismo, trasladarlo a lo espiritual. Así se vive en lo espiritual. Tenemos esa niñez espiritual, esa adolescencia espiritual, es donde nos vamos capacitando, donde vamos aprendiendo, donde tenemos esos berrinches, donde necesitamos, escucha esto, necesitamos la palabra, necesitamos de mentores, necesitamos los pastores, necesitamos los líderes, necesitamos personas que nos ayuden, que nos enseñen, que nos dirijan, necesitamos apoyarnos en alguien para que nos ayude a caminar, necesitamos aprender a conocer a Dios, porque la palabra del Señor dice que nos da leche espiritual, pero llega un momento en que tenemos que comer comida sólida espiritual. Y a veces no podemos comer comida sólida porque nos atragantamos, porque podemos ser grandes. Y cuando te hablo de grande en lo espiritual, hablo de años en lo espiritual, hablo de muchos años en lo espiritual, pero que todavía siguen con leche espiritual porque no pueden digerir una comida fuerte, sólida. Entonces hay algo que se produce que no está bien. No puede ser que yo con los años espirituales todavía no pueda digerir algo sólido, algo fuerte, algo que realmente me sirva, que me nutra espiritualmente y esté todavía en los rudimentos, esté en la leche espiritual. Hay algo que no es normal. Por eso te hablaba de los acompañamientos y los ciclos de la vida. Es la niñez, la adolescencia, la juventud, el adulto. Es la escuela maternal, el jardín, la primaria, secundaria, universidad. Hay algo que es cronológico. No puedo estar yo teniendo 45 años y estar en la primaria. Hay algo que está mal. Lo mismo es en lo espiritual. Por eso nos habla la palabra del Señor y se asemeja mucho a esto. Es el aprendizaje, es en el dejarnos trabajar, es en el crecer, es en el entender los tiempos, es el saber que ahora busco de Dios, pero necesito a alguien que me guíe. Que no es que yo me la conozco todo y si yo creo que me la conozco todo, cuidado porque viene el porrazo. Cuidado porque es donde me caigo y es donde tengo que volver a tomar y tengo que volver a preguntar dónde quedó Jesús. Necesitamos el hecho de estar juntos, necesitamos el hecho de congregarnos. Bueno, ahora no se puede, pero necesitas escuchar la palabra de Dios, necesitas asimilarla, necesitas dejar que la palabra genere cambios en tu vida. La palabra cuando viene a tu vida es para que se generen los cambios que el Señor está requiriendo. Eso es seguir creciendo y creciendo y creciendo y dejar los rudimentos de la carne atrás, dejar la niñez, dejar la adolescencia. Por eso también el Señor a veces nos empieza a dar algo y la Biblia nos va probando el Señor. Por eso el Señor nos dice que si somos fieles en lo poco nos puede poner en lo mucho. Empezá a entender la palabra del Señor en este tiempo. Aquellos que están buscando de Dios, aquellos que anhelan algo de Dios. Es importante no solamente anhelar, sino que cronológicamente vaya con tu estado espiritual. Que vayas creciendo espiritualmente, no solamente anhelar por anhelar. Porque conozco muchas personas a quienes el Señor le ha dado o han querido hacer cosas para Dios y estaban fuera de los tiempos, estaban en una inmadurez espiritual que terminaron abortando llamados.
Por eso es importante que en este tiempo entiendas la palabra del Señor y a lo que el Señor te está llevando. Es importante que nosotros entendamos lo que significa buscar a Dios y lo que es el propósito de Dios para con nosotros. El Señor nos ama y claro que nos ama. Por eso dice que nos prolongó sus misericordias. Pero el Señor quiere que entendamos, el Señor quiere que crezcamos, el Señor quiere que vayamos pasando por las etapas como corresponden en la vida, no solamente en la natural, sino en la espiritual, para que el Señor pueda cumplir de verdad el propósito por el cual fuimos llamados. Quiero contarte algunas traducciones de las palabras que hemos leído recién, las traducciones al griego. Cuando leíamos oyéndole, esa palabra griega es akuo. ¿Y sabe qué significa oír? Oír es el sentido, es entender, es escuchar. Esa palabra quiere decir entender, no solamente oír, sino entender lo que estoy oyendo. La palabra griega, preguntándoles, la traducción en esa palabra griega es esperotao, que quiere decir inquirir, buscar, hacer preguntas. Inteligencia es la palabra griega para súnesis, que significa poner juntos mentalmente. Inteligencia e intelecto, entendimiento, conocimiento. La palabra respuestas es la palabra griega para apócrisis, que es la respuesta literal, una separación o distinción. Es el término regularmente utilizado para denotar la palabra respuesta. Y esta palabra apócrisis está relacionada con otra palabra que es apocrinomai. Significa dar respuesta a una pregunta, comenzar a hablar, pero siempre habiendo interpretado y dado una respuesta. Quiere decir que entonces el primero que es saber significa oír. No es precisamente oír por oír, como decir yo escucho, oigo, sino que lo que estoy oyendo, lo que estoy escuchando, lo estoy entendiendo, lo asimilo. Preguntar, esa palabra significa que estoy inquiriendo, yo necesito saber y pregunto y me meto en la palabra y busco y hablo con mi líder y con el pastor y quiero aprender y quiero conocer. La palabra entendimiento significa que estás motivado a aprender la ley, a conocer la palabra, a querer inquirir en ella. Y la palabra dar respuesta. Fíjate esto qué importante, yo puedo oír, puedo preguntar, puedo aprender, pero ¿para qué quiero todo esto? ¿Para qué quiero oír? ¿Para qué quiero aprender? ¿Para qué quiero preguntar? Para dar respuestas. ¿Y por qué necesito en este tiempo dejar de ser niño, dejar de ser adolescente, entrar en ser joven, en ser adulto espiritual y conocer la palabra de Dios? Porque el mundo está pidiendo respuestas. Porque hay respuestas que tiene que dar la iglesia, porque hay respuestas que tenés que dar vos y que tengo que dar yo como cristianos. Y en este tiempo es donde más respuesta tenemos que dar a un mundo que está sufriendo. Y si vos no oís y entendés la palabra, si vos no te cuestionás, si vos no vas a la palabra para inquirir, para aprender, si vos no preguntás y querés asimilar, si vos no te ilustrás en la palabra, si no orás, si tenés esa relación con el Señor, ¿qué respuesta vas a dar? No puedes dar una respuesta que salga de tu razonamiento, de tu intelecto. Tenés que dar una respuesta que salga de la palabra de Dios para la necesidad de la gente. Por eso a veces cuando estamos en consejería les comparto y digo, ¿qué querés escuchar? ¿Lo que yo te quiero decir o lo que Dios está diciendo en este caso? Y a veces hay distancia, pero abismal, entre lo que yo puedo decirle y lo que la palabra del Señor dice para ese caso en específico. Por eso es importante que nosotros en este tiempo dejemos de ser los niños, dejemos de ser los adolescentes espirituales y crezcamos en la fe y avancemos en el conocimiento, avancemos en la relación con Dios, podamos aprender de la palabra, nos apoyemos en aquellos que nos lideran, bajemos la cabeza y entendamos que en este tiempo el Señor está tratando con muchos de nosotros para sacar a la luz todos los sueños que el Señor tiene.
Pero es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de asimilar, es un tiempo de conocer, porque hay un momento en que tenemos que dar respuesta. Y cuando esto se termine y salgamos de nuevo, hay gente que está esperando, que necesita respuesta a preguntas que en otro lado no pueden encontrar respuesta. Y las respuestas las encuentran en Dios, pero a Dios no lo ven, a Jesús no lo ven. Te ve a vos y me ven a mí, que somos obras de la mano del Señor Jesús. Somos hechura y somos personas que han sido perfeccionadas en la fe. Por eso es importante que en este tiempo dejemos esos rudimentos, dejemos las cosas atrás y entendamos que tiene que haber, como te dije hace 2 domingos atrás, una nueva iglesia. Cuando las puertas se abran tiene que haber un nuevo mover, tiene que haber una pasión diferente, tiene que haber un cristianismo diferente, tiene que haber un cristianismo más comprometido, con más conocimiento, con mayor calidad de respuesta, con respuestas profundas a preguntas profundas. Pero eso viene de una relación con Dios y viene de un conocimiento bíblico, pero también viene de un paquete de lo que el Señor dejó. Es de aprender a amar, es de aprender a obedecer, es de aprender a bendecir a los padres, es de aprender a estar en sujeción con los líderes. Es un combo lo que el Señor nos habla en este tiempo. No es solamente lo que a mí me interesa, lo que a mí me guste. Es entender en su totalidad la palabra del Señor y es entender para lo que fui llamado en este tiempo. Por eso es importante que entendamos la función de la familia. Y vos sos parte de una familia. Estás insertado en una familia espiritual. Y hay un rol que te corresponde, hay un rol que no lo va a cumplir otro. Pero tenés que llegar a entenderlo, tenés que llegar a asimilarlo. Tenés que dejar esos rudimentos de la carne, tenés que dejar a veces el sentirte menos. Nadie puede sentirse menos, nadie puede sentirse más. Todos somos usados en la mano de Dios de acuerdo al propósito con el cual fuimos llamados. Dios está requiriendo una iglesia sana, una iglesia fuerte, con corazones sensibles a la presencia de Dios, una iglesia que avance, que transforme, que lleve la manifestación del Espíritu Santo donde se encuentre, pero quiere una iglesia poderosa en el Señor en este tiempo y que dé respuesta donde no hay respuesta, pero que pueda darla no de un conocimiento que viene humano, sino que viene de una respuesta teológica a través de la palabra que el Señor nos dejó. Quiero cerrar con 3 pasajes bíblicos para que nos demos cuenta de lo que el Señor nos está hablando. Fíjate, Génesis, hablo de la Nueva Traducción Viviente. Génesis 1, 27 y 28 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Luego Dios lo bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren en el suelo. Ahí formaliza la pareja y le dice que procreen. Fíjate Deuteronomio 6, 7, donde el Señor le habla a los padres y a los hijos y le dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Escucha, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Forma la familia, le dice que procreen, ahora le habla, que le hable a los hijos para que los hijos entiendan la palabra y la asimilen. Y le dice: hablale una vez y hablale otra vez, inculcale la palabra y el amor de Dios. Pero fíjate lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 28 y 29. Tributad a Jehová, oh familias, ya no habla de la primer pareja, ya no habla de los hijos, sino que involucra a la familia. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Sabe qué está diciendo este pasaje bíblico? Que cuando le adoren a Dios, le adoren en familia. ¿Entendés lo que está diciendo? En el Génesis lo creó, en el Deuteronomio le está diciendo: hablale a tus hijos del amor de Dios. Y ahora nos está diciendo en este pasaje: pero juntos, procrearon, tienen hijos, le enseñaron la palabra, juntos en familia, adoren a Dios. Y es eso lo que Dios está buscando en este tiempo, que tu familia junta adore a Dios.
Tal vez en tu casa hayan hijos que no conozcan a Dios, o esposa o esposo que no lo conocen. Hay una promesa de Dios y es donde tenés que tomarte de ella, porque la palabra del Señor dice que cuando crees en el Señor Jesucristo, toda tu familia tiene que ser salva. Y entonces orá, pedile a Dios para que esa palabra se cumpla en tu familia. Y si no la tenés salva, adorale y bendecile vos. Pero si están salvos, si ya todos se han entregado, si a tus hijos desde la niñez le enseñaste la palabra de Dios, adorale en familia, bendecile a Dios en familia, porque lo que el Señor está requiriendo en este tiempo es que tengamos familias completamente bendecidas. Quiero cerrar con una oración para poder pasar a la Santa Cena, a recordar su muerte y su resurrección. Pero quiero orar para que el Señor selle esta palabra en nuestro corazón, para que dejemos, escucha esto, el infantilismo espiritual, para que crezcamos en la fe, para que profundicemos en su palabra, para que aprendamos a conocerla en la intimidad, para que podamos dar respuesta bíblica a un mundo que realmente carece de un horizonte claro y que podamos llevarlos a través de la palabra, y te vas a dar cuenta que todas las respuestas están en la palabra de Dios, y muchas veces como no la conocemos no podemos darla, pero en este tiempo inquiramos en Dios, aprendamos la palabra, preguntemos, estudiemos, oremos, relacionémonos con Dios, dejemos usar nuestra vida en las manos de Dios, pero dejemos todo lo que es niñez, dejemos todo lo que es adolescencia espiritual y entremos en una etapa de adulto espiritual, de un crecimiento, de una formación, donde el Señor nos use de acuerdo al propósito con el cual nos trajo a este mundo. Te pido que cierres tus ojos por un momento y quiero bendecir esta palabra. Amado Dios, te adoramos, Señor, te bendecimos. Clamo, Señor, para que bendigas esta palabra en cada corazón. Señor, clamo para que cada familia, Señor, que esté escuchando pueda sentirse bendecida. Señor, entendamos a lo que nos estás llamando en este tiempo, que podamos aprender, que podamos crecer, así como Jesús crecía. Señor, como nos decía en el verso 40 que era el niño, pero después, Señor, en el verso 52 nos habla y nos dice que es Jesús. En ese tiempo que había pasado, Señor, siempre seguía aprendiendo, siempre seguía creciendo en conocimiento y en gracia. Señor, que así podamos hacerlo nosotros, que sigamos aprendiendo y conociéndote en la intimidad, Señor, y podamos aprender de tu palabra para dar respuesta a un mundo, Señor, que tiene tantos interrogantes en este tiempo y que busca respuesta por caminos equivocados. Señor, gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y ahora sí, vamos a pasar a la Santa Cena. Y qué bueno que es que el Señor nos permita compartir esto. Segundo domingo del mes de junio, mitad del año. La tercera Santa Cena que estamos compartiendo en cuarentena. Quiero leerte el mismo pasaje que usó Pablo para enseñar a la iglesia de Corintios respecto de esto. Dice Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Mira la enseñanza que le deja Pablo a la iglesia de Corintios. Está diciendo que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. Recordemos su muerte y su resurrección. Pero fíjate la profundidad de esto. Yo quiero llevarte a un pasaje más. Ahora vamos a cortar el pan, a trozar para compartirlo, pero quiero llevarte a un pasaje, porque en estos días estuvimos hablando del amor,
Estuvimos hablando de amar al prójimo más que como nos amamos a nosotros. Mirá la importancia que existe en esto. Mateo, capítulo 5, verso 23. Mirá qué dice. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acordás de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Andá, reconciliate primero con tu hermano y entonces vení y presentá tu ofrenda. ¿Te acordás que el domingo habíamos dicho que no importa quién tuvo la culpa? Porque cuando hay un problema el Señor no te está mirando a vos para ver si vos fuiste el culpable o fue el culpable el otro, sino lo que el Señor te está diciendo o que lo que quiere ver es lo que vas a hacer vos en ese momento. Fíjate lo que dice en este pasaje. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acordás de que tu hermano tiene algo contra vos, no te está hablando si vos tenés algo contra tu hermano, Te está diciendo, si vos te acordás que tu hermano tiene algo contra vos, deja la ofrenda. No la entregues todavía. Porque tu ofrenda, ¿sabes qué quiere decir? Es un perfume agradable a Dios. Por eso fíjate cómo el Señor está haciendo tanto hincapié en este tiempo, en lo que significa sanidad en el corazón, crecimiento espiritual, maduración espiritual, hijos crecidos y maduros en el Señor. Fíjate cuántas veces tal vez le hemos ofrendado con corazones dolidos, enojados o sabiendo que había algo contra nosotros. Pudiste ofrendar de la mejor manera, pero no sirvió como perfume agradable a Dios. En este momento que vamos a conmemorar esto, pedile a Dios, porque dice, haced esto en memoria de mí, por ese sacrificio en la cruz. Decirle, Señor, si hay alguien que vos sabés que tiene algo contra vos, no hablo que a lo mejor hayas hecho vos, si hiciste algo vos contra alguien, andá rápido, arreglalo, sanalo. Pero si sabes que hay algo que aún tiene algo contra vos, lo que te está hablando es si hay algo, algún distanciamiento, si hay algún problema, sanalo, arreglalo. Claro que a veces nos agarramos broncas y qué sé yo, pero sabes que la palabra del Señor es tan clara en esto, porque esa bronca, con el correr del tiempo, empieza a generar un problema en tu corazón, no en el del otro, en tu corazón, que termina perjudicando tu relación con Dios. Por eso, hoy que es Santa Cena, yo quiero orar, porque ¿sabés qué dice más abajo en el libro de Corintios? De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, mira qué dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo, juicio come y bebe para sí. Había terminado la cena de Pascuas. Estaban a horas de que el Señor iba a ser tomado para ser procesado y morir en la cruz del Calvario. Y entonces, antes de levantarse de la mesa, toma el pan. Después de todo el ritual de lo que significaba la cena pascual, él toma un pan y lo parte, ¿sabes? Y le dice, toma, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sabes qué? Me gusta compartir esto, porque a veces cuando podemos ser así nosotros, ¿sabes? Este pan. Y lo que el Señor, lo primero que necesita hacer es esto, es partirnos. Y ahora, ¿qué es lo que termina partiendo? Nuestro yo, termina partiendo nuestro ego, porque es la única forma de que pueda generar el carácter de Dios en nuestra vida. Porque sabes que recién después de esto,
es donde podemos empezar a ser de bendición para muchos. Sabes que el Señor termina de partir el pan y lo empieza a pasar, y cada uno agarra un trozo. Y entonces, en este momento quisiera que juntos podamos compartir el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo. Y sabéis que la palabra del Señor dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Vamos a orar antes de ingerirlo, para que al hacerlo, si tu cuerpo está enfermo, y hablo de un cuerpo físico enfermo, pero también hablo de una salud emocional lastimada, para que el Señor pueda traer salud en todas las áreas de tu vida, para que el Señor pueda sanarte integralmente, para que el Señor pueda traer vida a tu vida, para que el Señor pueda traer vida en algún lugar de tu vida que no haya, para que las llagas del Señor en esta hora cobren vida en tu corazón, en tu vida, en tu cuerpo, y puedan traer la salud que estás necesitando. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, gracias por ese cuerpo lastimado, Señor, en la cruz del Calvario. Señor, tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Señor, nosotros tenemos un trozo de pan que simboliza tu cuerpo lastimado. Y clamo, Dios, para que al ingerirlo, Señor, sirva de fortaleza espiritual para nuestra vida. Pueda servir de salud para nuestro cuerpo, Señor, y pueda servir para que tu gracia, Señor, pueda fortalecernos en este tiempo, pueda sanarnos, Señor, en todas nuestras áreas y podamos servirte hasta que vengas a buscarnos. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y entonces sí, ahora podemos compartir, podemos comer el trozo de pan. Dice el Señor que después que cenó, tomó la copa. Aquella copa que iba a ser la copa de la redención, horas más tarde, iba a verse su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor que por esa sangre tenemos remisión de pecados. Es donde el Señor nos perdona. Es donde esa sangre nos cubre de multitudes de pecados. Así que cuando nos ve el Señor, nos ve cubiertos con su sangre, no ve en nuestra vida ese pecado que ha sido perdonado. Y ¿saben lo mejor de eso? Es que ni su cuerpo ni su sangre, representado por el pan o por el vino, tienen una vigencia de fin. Así que el Señor está pendiente hasta que nos venga a buscar. El Señor está pendiente hasta lo último para recibir a todos aquellos que quieran entregar su corazón y vida al Señor, que quieran reconocer ese sacrificio en la cruz del Calvario y que entiendan que en su sangre derramada hay perdón para multitudes de pecados. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu sangre derramada. Gracias, Señor, por este momento en que podemos tener esta copa, Señor, en nuestra mano. La copa que significa redención. Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, en el cual nos trajiste, Señor, salud. Señor, ahí nos ayudaste, Señor, a relacionarnos, a tener acceso al Padre. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque en ti encontramos salud para todas las áreas de nuestra vida y nuestro cuerpo. Pero también, Señor, nos ves con nuestros pecados perdonados a través de tu sangre derramada. Señor, clamo para que esta sangre derramada sea de bendición en nuestros hermanos y que al ingerirlo, Señor, pueda ser un nuevo despertar en cada corazón y pueda ser un nuevo apasionamiento por predicar tu preciosa palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí podemos ingerir el vino que simboliza su sangre derramada. Muy bien, vamos a tener un momentito de oración para cerrar este tiempo. Amado Dios, gracias
Señor, tu palabra nos dice que hagamos esto en memoria. Señor, nos habla de recordar. Señor, y tal vez porque tenemos una mente frágil. Señor, porque con el correr de los días tal vez nos olvidamos, Señor, de la importancia de ese sacrificio y hasta tal vez lo tengamos por menos. Señor, oramos para que tu gracia nos alcance. Señor, para que tu bendición sea sobre cada una de nuestra vida. Señor, para que esta Santa Cena sirva de fortaleza espiritual. Señor, para que podamos apasionarnos nuevamente de ti, Señor. Para que si en algún momento, Señor, te hemos dejado en el camino, Señor, o te hemos perdido, Señor, esto sirva para reencontrarnos, Señor, y para que tu gracia nos alcance profundamente, Señor, y para que nos impulses, Dios, a dar respuesta a un mundo que tiene tantos interrogantes. Señor, gracias por este tiempo y gracias por la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar en este momento por aquellos que a lo mejor se alejaron en algún momento del Señor. Como decíamos, dejaron al Señor Jesús en algún lado del camino, para que en este tiempo puedas reencontrarte con Él otra vez, para que puedas volver a abrazarte con el Señor, para que entiendas que los ojos de Dios nunca se han corrido de tu vida, para que sepas que te ama profundamente como te amó desde el principio y que Él está deseoso de volver a tener un encuentro personal con vos. Si este es tu deseo y querés volver al Señor porque te alejaste en algún momento de tu vida, quiero orar por vos. Y juntos vamos a hacer esta oración para reencontrarnos con Dios. Repetí después de mí, por favor. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor, por darme esta oportunidad nuevamente de reencontrarme con vos. Señor, quiero volver a tu presencia, Señor. Quiero sentir tu presencia, Señor. Quiero que hables a mi corazón. Quiero que uses mi vida, Señor. Quiero que perdones todos mis pecados. Señor, quiero sentirte a plenitud y quiero que me uses, Señor, para la extensión de tu reino. Señor, clamo para que tu gracia sea abundante, para que tu bendición sea sobre mi vida y sobre la de mi familia. Y juntos, Señor, como hemos leído, podamos alabarte y podamos adorarte en plenitud. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar por aquellos que en esta mañana no conocen a Dios, no conocen a Jesús, que a lo mejor oyeron de Jesús, oyeron del sacrificio o a lo mejor escucharon en Pascua lo que Él hizo, o a lo mejor ahora que estás viendo y que hemos compartido estos símbolos que son el pan y el vino, que simbolizan su cuerpo y su sangre. Si en esta mañana entendés que necesitas a Dios profundamente en tu corazón, quiero que oremos juntos porque el Señor te da esta oportunidad para que puedas abrirle el corazón y lo hagas Señor de tu vida, para que Él pueda llenar cada vacío de tu corazón, para que puedas sentirte pleno en Dios y para que la presencia del Señor pueda inundar tu vida y tu mente, para que tu nombre pueda estar escrito en el libro de la vida y para que tengas la certeza de que cuando tu tiempo se acabe puedas encontrarte con Dios, como dice su palabra, allí en el cielo. Quiero orar por vos en esta mañana, así que te pido por favor, si me acompañás, yo voy a orar y te pido que repitas después de mí como si fueran tus propias palabras. Amado Dios, gracias por esta mañana. Señor, abro mi corazón para recibirte como mi único y personal Salvador. Señor, te pido que perdones todos mis pecados. Señor, pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero que seas el Señor de mi vida, Señor, y quiero que transformes, Señor, mi mente, mi corazón. Señor, que hagas nuevas todas las cosas y que uses mi vida, Señor, para la extensión de tu reino. Gracias por amarme, gracias por bendecirme y gracias por hacerme tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahí abajo vas a encontrar un número de WhatsApp. Te podés comunicar con ese número por cualquier necesidad que tengas, cualquier pedido de oración que vos necesites. Ahí podés comunicarte, se van a estar comunicando con vos, van a ayudarte en este camino nuevo, te van a guiar. Si tenés alguna necesidad o necesitas conocer algo respecto de la Biblia, de Dios, ahí podés comunicarte y gustosamente van a estar dándote respuesta.
Le agradezco a Dios por este tiempo, le agradezco por todo lo que está haciendo. Le agradezco al Señor por aquellas personas que están mandando mensajes, que escriben. Después que terminamos los cultos, recibimos la verdad que una bendición para nosotros, de los hermanos que están compartiendo, de las alabanzas, de la palabra y de cómo toca el corazón. Sabes que el domingo pasado, después de la reunión también y durante la semana, hemos recibido comentarios de cómo el Señor transforma, de cómo habla, y para nosotros es una bendición que la palabra sea efectiva, sea vivaz y transforme como su palabra lo dice. Así que más que felices, que el Señor hable a tu corazón como habla al nuestro, que el Señor nos transforme y que en este tiempo de verdad podamos ser canales de bendición para tanta gente que tiene necesidad de encontrarse con Dios. Que el Señor te bendiga mucho. Nos encontramos de nuevo a lo largo de la semana con los devocionales, con las palabras que enviamos a la congregación a través de WhatsApp o de estudios bíblicos, y el próximo domingo para tener juntos la celebración del Día del Padre. Así que una bendición grande, un abrazo grande de nuevo. El salón está vacío, pero no falta la presencia de Dios. El salón no tiene gente que pueda estar yo mirando ahora como en los cultos, pero sé que ustedes están ahí compartiéndolo desde su casa. Nos sentimos felices, añoramos el momento de volver a encontrarnos y le pedimos a Dios que pronto pase para este nuevo reencuentro. Que el Señor te bendiga mucho, que el Señor te guarde, y acordate de crecer y de entender la palabra, de ponerla por otra para poder dar respuesta a tantas personas que hoy tienen tantas preguntas y no las encuentran en ningún lado. Solamente la van a encontrar en el Señor. Dios te bendiga y hasta el próximo domingo. Buena semana.